¿Qué tal? Daniel Tubau, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Pues muy bien, estando aquí contigo. Fantástico, lo mismo decimos desde aquí, desde este estudio 209 de la Casa de la Radio, y seguro que nuestros pensadores, cada uno nos escucha de una manera, ¿eh? Fíjate que uno nos dijo el otro día que nos escuchaba en la huerta o entre alcachofas o paseando o trabajando. Tenemos distintas maneras de escuchar este programa. Bueno, hoy, como buen escéptico que eres y más en tu sección, pues tenemos que recordar, ¿no?, esa epogee, que significa algo así como suspensión o parada en griego, que es la suspensión del juicio, el no elegir ya de entrada entre dos ideas. Pero es cierto, Daniel, y esto lo vamos a tratar hoy, y también es interesante, que hay veces que sí que estamos obligados a elegir en la vida, ¿eh? Sí, incluso el escéptico más escéptico del mundo tiene que elegir de vez en cuando, todos los días tiene que elegir si me levanto o no me levanto de la cama, si me voy a trabajar o no, si discuto con el emperador Marco Aurelio, es estoico y quizá, pero bueno, mejor no discuto mucho por si acaso, ¿no? O si me como un filete, ¿en su punto lo quiere usted o se lo pongo carbonizado, ¿no? Pues... Bueno, hablamos de elecciones al final que son más o menos sencillas, Daniel. Sí, esas son sencillas, ¿no? Las difíciles son lo que los guionistas llamamos un buen conflicto, que es elegir entre lo malo o lo peor. O lo peor, sí. Cómo os gusta el conflicto, ¿no?, a los guionistas, sí. Exactamente. La verdad que es más difícil, realmente pensándolo, elegir entre dos cosas malas o entre dos cosas buenas. Aquí tenemos matices, ¿no? Lo malo o lo peor. Claro, exactamente, ¿no? Hitchcock, por ejemplo, plantea un dilema muy parecido a esto en Yo confieso. Si habéis visto esa película en que es un cura que ha escuchado un secreto de confesión donde hay un asesinato y entonces renuncia al secreto de la confesión y cuenta que le han hablado de un crimen. Vamos a recordar ese momento. Me detendrán, me ahorcarán. Pero el padre Logan irá a verlos y lo dirá todo. Él no puede decir lo que ha oído en confesión. Entonces este cura dice, si revelo la intención de cometer el crimen, denuncio a un asesino, pero violo mi secreto de confesión, ¿no? ¿Qué hace nuestro pobre cura Montgomery Clift? A mí personalmente me parece inmoral el no denunciar un crimen, pero para un cristiano ese es el deber moral de un sacerdote. Claro. De confesión. Estoy pensando de la misma manera, Daniel, en los psicoanalistas. Esto sucede, o mejor dicho, sucedía, y además tenemos un momento también muy curioso de la serie Los Soprano, cuando la doctora Melfi le advierte al mafioso Tony Soprano que eso ya no es así, que ha cambiado, ¿eh? Cuidado. Vimos a aquel tipo y tenía conmigo un préstamo pendiente. Disculpe un segundo. No sé a dónde va con esta historia, pero hay unas cuantas directrices éticas que deberíamos aclarar rápidamente. Todo cuanto se dice aquí queda entre doctor y paciente, es confidencial. Excepto si, por ejemplo, digamos que oyese que se iba a cometer un asesinato, aunque no se llevase a cabo, solo por si acaso. Si un paciente me cuenta una historia donde alguien va a ser herido, se supone que debo denunciarlo. Ética. Entonces, bueno, no estamos en la misma situación de los sacerdotes. No, por fortuna los psicoanalistas sí que tienen la obligación de que si les cuentan algo que es un crimen o que tiene algo que ver con hacer daño a otra persona, lo tienen que contar a la policía, ¿no? Aquí precisamente Tony Soprano entonces dice, vale, y entonces empieza a contar todo como, tenía un negocio, tuve que arreglarlo, y nunca dice, le maté, le pegué un tiro, nada de eso, pero bueno, se entiende, ¿no? Se entiende. Es cierto que existen dilemas morales y filosóficos mucho más difíciles e inquietantes para todos nosotros. Ya lo hemos contado en Ágora, lo hemos hecho con Enrique Fegel, aquello de si pulsas una palanca, desvías un tranvía, de forma que salvamos a 5 personas, pero matamos a una. ¿Debemos hacerlo? Nos preguntábamos. Bueno, complejo. Claro, ese dilema, ¿no?, que lo contaba Enrique, muy interesante, lo planteó Philippa Foot en el 67, pero ese dilema, curiosamente, es una variante de los que planteaba un filósofo escéptico que es Carneades, que es un filósofo al que Cicerón admiraba muchísimo, ¿no? Qué bueno, todo está en los clásicos, realmente, son como los Beatles de la filosofía. ¿Y cómo lo planteaba Carneades, Tubau? Bueno, pues en esa época no había tranvías, ¿no? Entonces pues tenía que recurrir a otra cosa, y tiene varias variantes, ¿no? Una de ellas se llama la tabla de Carneades, ¿no? Lo cuenta Cicerón en su libro sobre los deberes, dice: si en un naufragio un hombre arrojara a otro hombre de la única tabla para salvarse él mismo, ¿debería ser censurado? Y aquí el dilema es, ¿puedes causar la muerte de otra persona para salvarte tú?
Pues me lo pones en bandeja porque es que es inevitable pensar en esa célebre escena del Titanic en la que Rose y Jack encuentran una tabla. ¡Sigue nadando! ¡Ven! ¡Sube aquí! ¡Vamos, sube! ¡Vamos, Rose! Y bueno, todos sabemos y recordamos cómo Jack, que es Leonardo DiCaprio, le cede la tabla a Rose. No sabemos muy bien el motivo profundo. Sí, puede que sea, bueno, podemos pensar por sentido del deber, evidentemente y tal, pero seguramente es más por amor, ¿no? Que el amor muchas veces es mucho más fuerte que el sentido del deber, también hay que reconocerlo. Yo también lo creo. Y oye, esto se ha podido dar esto es parte de la peli, de la historia, pero seguro que se ha dado en naufragios reales y en otro tipo de catástrofes. ¿Qué decía Carneades? ¿Qué decía Cicerón de todo esto? Sí, pues fíjate, Cicerón curiosamente decía que la ley, en el caso este de la tabla, por ejemplo, no condenaría por homicidio al superviviente y decía que en eso existía una divergencia entre lo que es el derecho civil y lo que es quizá la moral o la ética, ¿no? Es decir, ¿no le condenarían? No, porque en el derecho romano, como sucede en la mayoría de los sistemas legales, lo que se juzga es la intención. Si actúas para sobrevivir, ahí no hay lo que se llama dolo, no hay voluntad de matar, no hay daño. Y, bueno, matar por codicia o matar por odio, eso sí que es un crimen. Pero matar para no morir tú ya es otra cosa. Y es lo que se llama actuar en estado de necesidad. Estás en un momento donde la situación no se puede analizar de manera tan serena y objetiva, ¿no? Sería algo así como la legítima defensa en Estados Unidos, tal vez. También, por ejemplo. Bueno, en este caso, la ley te puede absolver, aunque la moral ya es otro tema. Exactamente. Eso es lo que quería plantear Carneades. Se preguntaba, ¿hay leyes morales universales que debemos aplicar en cualquier situación? Y para ver más esto, proponía otra variante de este dilema que ya no se aplica solo a la ley establecida, sino también a la moral. Dice, tras una batalla, puedes salvarte antes de que lleguen a rematarte los enemigos si le quitas el caballo a un compañero que está gravemente herido. ¿Lo haces o no lo haces? Bueno, estamos de nuevo en estos dilemas morales. Aquí estás eligiendo realmente entre que mueran dos personas, ese hombre herido y tú, o que muera uno solo, que es el soldado herido. Sí. Y esto, seguro que esto sí que ha pasado muchas veces en las batallas y el que se ha salvado no lo ha contado, claro, evidentemente, ¿no? Claro. Dice, no deje al otro ahí, ¿no? Porque los supervivientes pues no lo cuentan, ¿no? Y este es uno de los aspectos que más se discute en el dilema este del tranvía famoso y la tabla de Carneades, de la batalla. La pregunta es, ¿debemos juzgar los actos, eso, por la intención, o más bien por el resultado, o más bien por ambas cosas? Estoy pensando, Daniel, ahora en si el fin justifica los medios. Me ha venido a la mente. Entiendo a dónde quieres llegar. El dilema habría que abordarlo teniendo en cuenta la intención, luego cada situación específica y también sus previsibles consecuencias. Claro, es una cosa... Todo. Sí, efectivamente, bastante complejo y es lo que quería decir Carneades, ¿no? Mostrar que no hay leyes morales indiscutibles que se deban aplicar en cualquier circunstancia, sea la que sea, ¿no? Esto nos lo decía Vico en alguna ocasión aquí en Ágora, que no hay valores universales. Así es, ¿no? Y además, en situaciones extremas sucede otra cosa, que el instinto de supervivencia se puede sobreponer o al menos hacer oídos sordos tanto a la moral, a las normas como a la misma ley, ¿no? En una situación extrema. Sí, parece claro que dependiendo de cada circunstancia, una misma acción puede ser virtuosa o no si aplicamos términos estoicos a esto de virtuosa, ¿no? También, Cicerón nos da un ejemplo que en este caso es de un estoico que se llama Hecatón, que planteaba muchos dilemas. Dice, imagina que un amigo nos presta su espada. Sí. Entonces, bueno, el día que nos la pida debemos devolvérsela, ¿no? El día que nos la pida e incluso igual debiéramos habérsela devuelto antes. No apurar a que nos la tengan que pedir, pero bueno. Claro, pero dice Hecatón, pero ¿qué pasa si cuando nuestro amigo nos pide la espada está completamente dominado por un ataque de furia asesina? ¿Se la devolvemos entonces? Aquí está bastante claro, mejor no en ese caso, aunque si es para defenderse de terceros que ponen en riesgo a su familia, bueno, podemos seguir rizando el rizo. Tú misma lo dices, ¿ves? Tú misma lo dices, la circunstancia puede variar tantísimo, que dices, yo tenía una ley maravillosa para actuar, pero es que de pronto me he liado con toda la circunstancia, ya no sé muy bien qué hacer, ¿no? Al final estamos hablando del contexto. Claro, el contexto es una muestra de que la ética y la moral no se puede imponer así porque sí un comportamiento en cualquier circunstancia. La misma acción, pues es virtuosa o no, depende, ¿no? Y en la vida, pues la verdad es que hay infinitos matices y que es imposible conocerlos o preverlos todos, ¿no? Bueno, pues nos has dejado sumergidos, nunca mejor dicho, ya que estábamos hablando del Titanic, en casos en los que no hay más remedio elegir y las dos posibilidades pues son malas.
Pero hay muchos más en la vida, ¿eh? Hay muchos, constantemente los tenemos. Fíjate que ahora hay un problema muy actual que es el de los coches autónomos conducidos por inteligencia artificial, ¿no? Y tienen que decidir, pues en ciertas circunstancias, arrollan a varias personas que tienen delante o bien si estrellan el coche contra un muro y matan al conductor, ¿no? Y los fabricantes de coches autónomos están consultando precisamente a los filósofos para decir qué hay que hacer en estas circunstancias, ¿no? Es alucinante que os estén consultando a vosotros, a los filósofos también de la ética. No sé si sabes que hay un experimento que hizo el MIT llamado la máquina moral, que ya lo desarrollaremos aquí, pero según este experimento concluyeron que las personas prefieren coches que salven al mayor número posible de ciudadanos, y esto sería esa corriente conocida como utilitarismo en filosofía, pero no comprarían un coche diseñado para sacrificarlos a ellos en beneficio de terceros. Claro. Así que al final tenemos que ver muy bien quién decide qué valores éticos programar a cada inteligencia artificial, ¿no? Ahí está el meollo. Sí, muy buen ejemplo, porque tú fíjate que además el asunto es que si los programan para esto de salvar a cuanta más gente mejor, pues entonces lo mejor que puedes hacer cuando vas a cruzar una calle es ir con 5 personas a la vez, porque si un coche está programado para salvar a 5, pues matará al conductor. O bien, cuando tú viajes en el coche, meter a un montón de gente dentro del coche, para que diga, hombre, entre el cálculo aquí mato a 3 y aquí mato a 6 que van en el coche, ¿no? Total, eso es un buen método, sí, no sé si deductivo o de abducción según Sherlock Holmes, no, claro. Pero en cualquier caso daríamos la razón a la DGT, que ahora está muy pendiente de que no viajemos solos. Exactamente. Mira, pues es un estímulo, ¿no? Es un estímulo. Viaja oye, acompañado si no quiere que estrelle el coche autónomo, ¿no? Oye, y ya por cerrar, lo que me contabas de la tabla de Titanic, no veas tú la polémica que ha habido sobre eso, tanta, que incluso el director de la película, James Cameron, de Titanic, encargó un análisis forense, porque había un montón de youtubers que estaban intentando demostrar que los dos se habrían salvado si Rose le hubiera dejado, ¿no? Finalmente concluyen que la tabla no hubiese aguantado, que el problema no era el espacio sino la flotabilidad, que tal vez se podía haber sentado cada uno en un extremo, que así podrían haber mantenido los órganos vitales fuera del agua, pero que ha habido mucha polémica con esto, con lo de la famosa tabla de Rose y de si nos oyera Carneades, fíjate. Exactamente, le da la razón a Carneades con esto de que las circunstancias son tantísimas. Tú imagínate, ya que se pone en la tabla a calcular y decir, uy, a lo mejor la tabla se humedece, aquí el tiempo puede cambiar, etcétera, pues ¿cómo decide? Dice, no, mira, vete tú, Rose, que yo ya más no puedo pensar en estas circunstancias. Y sálvate tú, había que decidir y claro, como siempre sueles no decir tú más. También, no hay una gran frontera entre la razón y el corazón, ¿no? Ahí están los dos y a veces en situaciones de este tipo es el primer impulso el que te lleva a decidir. Claro. Bueno, Tubau, apasionante, como siempre. Gracias y hasta la próxima. Un placer. Chao.